Buenas tardes, noches, queridos amigos, ¿cómo están? Una vez más, un miércoles más, con nuestro querido amigo Tomás Jocelyn Holt y su perro y su loro. Sí. Lo que pasa es que hace rato que en estos programas no lo estaba teniendo así porque estábamos ¿No? en el living y la verdad de las cosas es que ahora estaba sentado mirándome, entonces me bajó Una una penita. especie de sensación de que me estaba pidiendo estar así. ¿Viste? Y tu loro lo ratifica totalmente. El loro yo creo que está pidiendo comer porque la verdad de las cosas es que... Lo que pasa es que de repente se demora en consumir lo que le dejo. Claro. Entonces me da rabia que me exija reponerle cuando todavía tiene comida ahí, ¿te fijas o no? Entonces el tipo pretende que yo debo llegar y funcionar a su requerimiento y yo quiero que consuma su comida y una vez que consuma su comida se la repongo, por así decirlo. Claro. Además le hago un esfuerzo porque en realidad tenga tanto fruta como semilla y la semilla es bastante variada porque tiene almendras, nueces, tiene cepilla de zapallo, tiene maní sin sal, o sea, la verdad las cosas que tiene un cóctel, tiene maravilla, en realidad tiene un cóctel bastante decente, por así decirlo. Y la verdad las cosas es que, y en fruta nunca le falla, entonces me da rabia que en este momento me esté haciendo show, porque es un show tonto. ¿Ya? ¿Sabes qué pasa? Es que esos animalitos son tremendamente inteligentes. Son celosos además. Y Son son celosos. tremendamente celosos. Sí. Entonces, esta cosa es una cosa que es manipulativa, ¿te fijáis? Entonces, que uno tenga que estar bailando esta cueca me parece un poquitito irritante, por así decirlo. Sí, no, seguro. Oye, Tomás, partamos, ya nos pusimos de acuerdo en los temas tras bambalinas, y tú querías partir, y me parece bien, con el tema del fiscal nacional que el gobierno acaba, de hecho, te digo, ahora actualicé recién las noticias, y ahora sí aparece, pero hace 20 minutos atrás no estaba. Acaba de proponer a Ángel Valencia como fiscal nacional. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece Ángel Valencia? ¿Crees tú que esto va a llegar a buen puerto o que va a ser otro intento fallido del gobierno? No, yo creo que, como me dijo un amigo mío hace unos días atrás, el tema del fiscal nacional ya no fue. O sea, este es un nombramiento que está mal armado, esa es la verdad. Y está mal armado desde el inicio con el concurso original y la forma como la Suprema se manejó en este tema, por así decirlo. Pero la verdad de las cosas es que está mal armado porque se ha convertido en un conflicto con el Senado que en el fondo ha querido imponer candidato. Y es raro que después de 2 nombramientos fracasados, ¿ya?, el gobierno termine eligiendo a el nombre que una ministra vetó porque había defendido ¿cómo se llama?, a un abusador sexual, y que al mismo tiempo la anterior candidata del gobierno, la Marta Herrera, lo había descalificado por haber asistido a una comida con Andrés Chadwick para hacer un besamanos a la derecha para llegar y conseguir su respaldo. Si tú me preguntas a mí, la verdad la cosa que yo creo que el gobierno ya tenía descartado el nombre de Ángel Valencia y quería proponer el nombre de Erika Mayra, ¿ya? Porque el gobierno hizo todos los esfuerzos posibles en la Suprema para que Erika Mayra finalmente quedara en la quina, ¿ya? ¿Y cómo lo hizo? Y te voy a decir cómo lo hizo. Entonces, se movió para bajar a la Nelly Salvo. En el fondo, los mismos que estaban apoyando a la Erika Mayra estaban apoyando a la Nelly Salvo. Entonces, decidieron concentrar la votación en ¿cómo se llama?, en la Erika Mayra, y dejar efectivamente abandonado al punto de que la segunda mayoría que quedó en esa votación es Eugenio Campo, que no es la Nelly Salvo. Entonces, el gobierno se movió en la Suprema, a pesar de toda la discusión que hubo con la llamada de Boric al presidente de la Suprema, para llegar y justamente lograr un nombre que tenía pensado en tener. Si tú te fijas, semanas antes, eventualmente Tomás Mochati había dicho que la verdadera candidata del gobierno era la Erika Mayra, ¿ya? Sí, claro. Entonces el gobierno tenía interés en una mujer, tenía interés efectivamente en una persona de esa naturaleza. Pero se dio cuenta eventualmente que no tenía respaldo adentro del Senado para llegar y ser aprobado. Entonces, los senadores han estado hace rato tratando de imponer un nombre.
Y los tres nombres que han tenido actualmente han sido Ángel Valencia, Palma y efectivamente el nombre de Meléndez, que es el fiscal subrogante, que es el único que se ha quedado callado. Al punto de que los senadores se dieron cuenta eventualmente que ni Valencia ni Palma tenían respaldo eventualmente. Así que por ende eventualmente hicieron todo un esfuerzo toda esta semana, todos estos días, hace 2 semanas ya lo vienen haciendo, para imponerle al gobierno eventualmente la necesidad de llegar a imponer a Meléndez. ¿Ya? Eso lo ha hecho Iván Flores, lo ha hecho Matías Walker, lo ha hecho una serie de senadores. A mí me ha sorprendido la cantidad de senadores que han hablado. Y la verdad de las cosas es que yo tengo la impresión de que lo que el gobierno está haciendo hoy día no es para que la tercera sea la vencida. Yo creo que al gobierno no le interesa este nombramiento. Yo creo que este gobierno lo que está haciendo eventualmente es haciendo un gesto eventualmente para tirar un nombre arriba de la mesa y exponerlo a rechazar, a que sea rechazado. Ahora, si tú me preguntas a mí quiénes son los que van a apoyar el nombramiento de Valencia, primero lo va a apoyar toda la masonería, porque es un masón. Los 2 candidatos masones que además estuvieron en el primer, que eso es lo inaudito, y es una de las razones por las cuales la Suprema se había manejado mal en el nombramiento. Sí. Estos 2, tanto Palma como Valencia, que son los 2 masones, obtienen, tanto Morales como Valencia obtienen las 2 primeras mayorías actualmente de 17 votos en las votaciones originales. Entonces, en el fondo era una señal de la Suprema de decir, nómbrenme a este señor, ¿ya? Nómbrenmelos, uno de ellos, ¿ya? En el fondo era un pie forzado, por así decirlo. Sí. Y si tú me preguntas a mí, eventualmente, eso, la verdad, las cosas que es lo que ha contaminado este proceso del día 1. Pero en segundo término, hay gente adentro del Senado que ha sido partidaria eventualmente de imponer a estos nombres. O sea, todo el mundo sabe eventualmente de que en el gobierno hay senadores que eventualmente han manifestado su interés por Valencia desde el día 1. Matías Walker, el mismo Álvaro Elizalde, que además tienen un cierto nivel de relación familiar, por así decirlo. Estos 2. Has tenido a Fidel Espinosa actualmente manifestando su apoyo por ello. Entonces, en cierto sentido, yo tengo la impresión de que de la misma manera que la ministra Ríos, la Marcela Ríos, actualmente, había asegurado para la anterior tanda de que Marta Herrera iba a contar con los votos, incluso había ofrecido su renuncia si es que no se lograba, cosa que hasta el día de hoy no se materializa. Si tú me preguntas a mí, eventualmente, yo creo que el gobierno llegó y le tiró la pelota al Senado. Y le tiró la pelota a estos 4 senadores. Eventualmente les dijo, ¿sabes qué más? Ustedes consigan los votos. Ustedes consíganlo. Te quiero decir que para Morales, Javier Macaya comprometió los votos de la derecha y no los tuvo. ¿Ya? Renovación Nacional y Evópoli se le fueron a Bélgica sin pedir permiso constitucional. Así que por lo tanto no bajaron ni siquiera el quórum, por así decirlo, aprobación. Lo que ellos fueron. Así que por lo tanto para estos efectos hubo una deslealtad interna. Si tú me preguntas a mí, yo no creo que este nombramiento sea la tercera, sea la vencida. No lo es. Yo tengo la impresión de que este nombramiento corre altos riesgos de fracasar. ¿Ya? Y desde luego es un nombramiento que no cuenta con respaldo sincero. No te estoy diciendo que no tenga respaldo, pero no tiene un respaldo sincero de parte del gobierno. No lo tiene. O sea, ya te he dicho las personas que no les gusta este nombre. ¿Ya? Y no les gusta por una razón. Y ahí es donde está toda la disputa política. No les gusta porque sienten que los grupos que apadrinan a Ángel Valencia, que son los mismos que apadrinan a Palma y los mismos que apadrinan a Meléndez, en el fondo lo están promoviendo para lograr cierta impunidad en investigaciones posteriores. Entonces, tú te encuentras con este gobierno en el peor momento del mundo, actualmente, porque viene saliendo de los indultos que lo han dejado actualmente un desprestigio político feroz, actualmente, porque en el fondo termina indultando a sus amigos, por así decirlo. Gabriel Boric termina indultando a sus amigos, ¿ya? Y al mismo tiempo actualmente proponiendo como compensación, ¿ya?, como fiscal nacional al tipo que va a llegar y garantizar de que sus adversarios no sean investigados. Entonces imagínate lo que está haciendo. Cualquiera te podría llegar y decir, ¿para qué quiere un fiscal nacional si usted por un lado los indulta a sus amigos y a sus enemigos para que no los investiguen, por así decirlo? Entonces esa disputa se va a encarajinar. Esa disputa no tiene cómo cómo no sincerarse, por así decirlo. Hay demasiada grilla, hay demasiado... Yo no conozco ninguno de estos nombres. Tú has de saber que yo no conozco a ninguno de estos candidatos, personalmente. Así que, por lo tanto, todo lo que te estoy diciendo es a partir de lo que ha sido el debate de estos meses.
porque ya llevamos más de 2 meses en esta Francia, Sí. más de 2 meses. Y lo que definitivamente ha sido el juego en la plaza, eventualmente, por tratar de imponer a uno u otro. Y esto ha terminado siendo un desastre, porque ya llevas 2 rechazos. Y ya llevas una quina, eventualmente, que ha tenido 3 renuncias, ¿no? Ha tenido, efectivamente, 3 renuncias, aparte de los 2 nombres rechazados anteriormente. Así que va a llegar a tener una quina por la cual han pasado 10 de los 17 nombres originalmente propuestos. No es menor eso. No es menor. Lo único que te quiero tratar de decir efectivamente que no es menor. O sea, yo lo que te quiero tratar de decir es de que este proceso está lejos de haberse cerrado. Ahora, si tú me preguntas a mí, todo lo que aquí en la plaza dice, no, es que esto es un escándalo, ¿cómo es posible que rechacen nombres? ¿Y cómo es posible paralelamente de que tengamos 90 y tantos días el país sin fiscal? Te quiero decir, yo te puedo dar 2 ejemplos en donde han habido conflictos prolongados de traba de nombramiento judicial. Uno es España. España está saliendo recién de un conflicto de hace más de un año para llegar a integrar la Corte Constitucional, ¿ya? Y la verdad de las cosas es que en ese conflicto se gatilló desde el Partido Popular, desde un partido de la oposición, que en el fondo controvirtió al gobierno un acuerdo que el gobierno había estimulado con un partido nacionalista de Cataluña, producto de los juicios de sedición que habían sido generados las condenas por el proceso separatista anterior hace unos años atrás. Entonces, a Sánchez se le vino el problema de que tenía que llegar a acuerdo con ese partido nacionalista, porque si no, no podía gobernar, no tenía mayoría legislativa, y uno de los requisitos a esa gente era eventualmente que le levantaran las condenas. Entonces, el PP hizo cuestión eventualmente porque esto se iba a ver finalmente en la Corte Constitucional. Y le ha trabado el nombramiento hasta prácticamente ahora recién se destrabó, pero ahora todavía están trabados eventualmente en qué va a ser el presidente de esa instancia. Y además respecto a interpretaciones de cómo se interpreta cualquier modificación legal eventualmente en materia de la tipificación del delito de sedición, así que ese conflicto todavía está en pleno desarrollo. Bueno, el otro es un caso chileno. Desde principios de año, Andrés, nosotros tenemos 2 ministros de la Corte Suprema eventualmente que están vacantes eventualmente, los titulares de la Suprema, y que no se han podido llenar. Y no se han podido llenar porque la Cámara de Diputados, tanto antes del 11 de marzo como después del 11 de marzo, ha propuesto puros pescados, porque le corresponde, son cupos que le corresponden a la Cámara de Diputados, ha propuesto puros pescados que no dan al ancho y no han contado con el respaldo suficiente como para poder instalarse, ¿ya? Entonces, lo que yo te quiero tratar de decir efectivamente es que esto no es solamente el problema de la Fiscalía. Aquí todo el mundo se quiere quedar con estos cargos como si fueran un botín. Eso es lo que quiero decirte. Y en el fondo están promoviendo nombres que no dan el ancho. Si esto desde el principio de este listado de 17 candidatos se notó, ninguno de esos candidatos realmente daba confianza de poder hacerse cargo de los problemas de la Fiscalía Nacional. Ninguno. La mayoría de ellos son gente de adentro. Ángel Valencia no lo es, pero la verdad de las cosas es que ha sido fiscal adjunto y al mismo tiempo, la verdad de las cosas es que esto es como una fiscalía que se queda autogenerándose internamente, por así decirlo. Sí. O sea, Morales era fiscal regional, Marta Herrera era la tercera autoridad de la fiscalía, la Nelly Mancilla también fiscal efectivamente regional, tú tenías ahí a Palma fiscal regional, tenía efectivamente, o sea, eran todo parte de un club, por así decirlo. La Erika Mayra era jefa de la unidad de víctimas. Entonces, tú comprenderás que una fiscalía tan controvertida por el periodo de Abbott requería una reingeniería y credibilidad de parte de las personas que estaban ahí de proponer tanto un diagnóstico como también una solución, y no la hay. Si no la hay, te enredan. Y aquí el relato de los senadores se ha vuelto muy cínico, porque en el fondo yo solamente seguí el debate parlamentario de lo que fue el nombramiento de Marta Herrera, o fracasado. Yo no vi el de Morales, pero los que han seguido ambos me han dicho, Tomás, si tú sigues y ves las intervenciones de los mismos senadores en ambos debates, te vas a dar cuenta que los gallos se desdicen, en el fondo usan un argumento por otro, por así decirlo. Los gallos paralelamente son bastante cínicos, por así decirlo. Y yo siempre tuve la confianza de que eso no me preocupaba tanto porque finalmente el Senado, o sea,
ya cuando esta cosa se fuera descremando, por así decirlo, iba a quedar muy en evidencia, por así decirlo, quién estaba en cada parada. Pero esto se ha ido de mal en peor. O sea, cuando tú tienes a un gobierno que definitivamente ha manifestado mala onda respecto del nombre que está proponiendo hoy día, tú comprenderás que cualquiera dice, bueno, señor, dígame, ¿eh? ¿Por qué motivo cambia de opinión? ¿Cuál es su opinión? Y tú comprenderás que es muy difícil escrutar. Primero, Gabriel Boric. ¿No? Gabriel Boric dice una cosa por otra, cambia de opinión, es disociado. Paralelamente, eventualmente, sus indultos generan problemas actualmente por las motivaciones que hace, se enreda en una discusión con la Suprema. Ya venía, esta es la segunda discusión con la Suprema, porque la tuvo con los indultos que la Suprema le contesta, y la tuvo también anteriormente cuando llamó por teléfono al presidente de la Suprema para proponerle un concurso, un nuevo concurso para el fiscal nacional, y que los tipos dijeron, no nos traiga este problema a nosotros, no le vamos a hacer un nuevo concurso. Entonces, el tipo viene con un problema, ¿te fijas? O no viene con un problema que esta cosa le está cogiendo, y no solamente con la Suprema, sino con el Senado, ¿te fijas? Entonces, después es difícil escrutar a la ministra de Justicia. A mí me dicen que ni siquiera ella es la que está llevando las conversaciones con la Suprema, porque no tiene llegada con la Suprema, no tiene prestigio, no es abogado, al mismo tiempo no funciona, no hay cómo, entonces. Pero tampoco tiene manejo en los senadores, y no tiene manejo eventualmente para llegar y arbitrar este nombramiento. A mí me dicen que la ministra que eventualmente lleva toda esta cosa es la Ana Lía Uriarte, y la Ana Lía probablemente eventualmente se relaciona en el Senado eventualmente con Álvaro Elizalde, con los senadores que te he mencionado. Pero eso no son los senadores del PC, eso no es el Frente Amplio, eso no es eventualmente los senadores más duros, por así decirlo, por el otro lado. Y la verdad de las cosas es que se les desengrana todo este choclo, te voy a decir. Eso no les funciona. Entonces, si tú me preguntas a mí, claro, vas a tener en estos días a varios hablando a favor de Valencia. A varios. Te repito, vas a tener a toda la derecha hablando a favor y maravillas de Valencia. Vas a tener al mismo tiempo a algunos senadores de gobierno actualmente hablando a favor. Pero yo no veo las votos todavía. Y no solamente no los veo, sino que va a ser interesante ver a aquellos que se opongan. Van a decir, ¿sabes qué más? No cuenten conmigo. No cuenten conmigo porque la verdad las cosas que yo a esto no me sumo. Ahora, yo te voy a decir al tiro para que entendamos el punto. En este momento, Marta Herrera fregó mucho a Valencia cuando llegó y dijo, ¿ya?, de que Hernán Larraín le había pedido a Abbott y a ella eventualmente que otorgaran una suspensión condicional de procedimiento para Iván Moreira, ¿ya? Y tú comprenderás que esa cosa debería dejar a Iván Moreira absolutamente descontado en la discusión respecto al fiscal nacional. Y lo mismo a Osandón. Y lo mismo a varios otros senadores más, porque han sido investigados por la fiscalía, ¿ya? O sea, la senadora Ebensperger eventualmente tiene a todo su gabinete eventualmente investigado por las cajas de las mercaderías con motivo de, allá en el norte, eventualmente con motivo del problema de los suministros de esas cajas, ¿ya? Así que, por lo tanto, eventualmente no hay ningún senador que pueda llegar y decir que no tiene santos en la corte en este nombramiento. Entonces, los tipos eventualmente han sido impúdicos y han creído de que no les toca o no les afecta eso. Pero lentamente este debate se va a dar. Fíjate que hoy día, para que tú te ubiques, la tercera, que la semana pasada ya había dado por defenestrar a Erika Mayra, y además había dicho que prácticamente el nombre de Meléndez estaba listo. Hoy día, horas atrás, llega y le pega un raspacacho a Meléndez, porque en este incidente de los indultos, después de que la Corte Suprema responde al presidente, ¿ya?, y le dice que en realidad no se metan sus atribuciones, por así decirlo, llega y paralelamente, tiene una dinámica interna en la fiscalía para ir a reaccionar por la medida. Y resulta que finalmente el fiscal de Santiago, de la región metropolitana, ¿ya?, termina llegando y sacando una declaración diciendo que, miren, córtenla con Mateluna, porque Mateluna actualmente fue detenido en flagrancia. Y 3 instancias, tanto los jueces del Tribunal Penal Oral, como también la Corte de Apelaciones y la Suprema, por unanimidad en las 3 instancias, descartaron absolutamente la tesis eventualmente de Davor Harasic y de los abogados de Mateluna, que se trataba esto de un montaje, por así decirlo. ¿Te fijas o no?
Entonces, la verdad de las cosas es que Melente, el fiscal subrogante, que pretendía ser fiscal nacional, queda bastante herido, ¿ah? De que él pidió poco menos que toda la fiscalía se quedara calladita eventualmente respecto de lo que estaba el debate sobre los indultos, a pesar de que estaba controvertido la labor de los mismos fiscales, ¿ya? Y finalmente se lo representa. Si tú no sabes para quién, eso es lo que quiero decirte, tú no sabes para quién estos medios de comunicación están trabajando. Eso es lo que quiero decirte. No sabes para quién están trabajando. Porque un día la segunda llega y hace entrevista a la Nelly Mancilla, la deja poco menos como un idiota, por así decirlo. Porque sí. La Nelly Mancilla dice que ella es una fiscal de trinchera. Entonces, chao Nelly Mancilla, chao. Después tú tienes eventualmente que se meten en la trifulca respecto a Morales. Y finalmente Morales queda defenestrado. Después, posteriormente, pone a Marta Herrera en primera plana, ¿ya? Después la tercera, pone la fotografía de la comida en la casa de Andrés Chadwick, por la Universidad de San Sebastián, es con Ángel Valencia, es publicada por la tercera. ¿No? O sea, tú comprenderás que alguien quería perjudicar a Ángel Valencia con esa foto, nadie quería ayudarlo, alguien de alguna manera adentro de la comida de Andrés Chadwick, en el fondo estaba un poco llegando y justamente destruyendo las posibilidades de Valencia como candidato fiscal nacional. Después tú has tenido actualmente tú has tenido a Tomás Mochati diciendo que la verdadera candidata es la Erika Mayra. Después tú has tenido el Mostrador diciendo que la candidata es la Nelly Salvo. Después tú has tenido actualmente a Iván Flores o a Miguel Ángel Calisto, que no tiene arte ni parte porque es un diputado, pero es diputado Aysén, entonces promoviendo a su amigo Palma, por así decirlo. Después tú has tenido actualmente a cada uno de estos personajes realmente dando la hora, por así decirlo. Porque no le corresponde a ningún parlamentario definir el fiscal nacional, les corresponde pronunciarse respecto de una propuesta presidencial, pero no les corresponde definir el nombre. Eso le corresponde al presidente, te gusta o no te gusta el presidente. Y hoy día el presidente está llegando y justamente en el fondo barajando una lista que no satisface a nadie, pero absolutamente a nadie. En la tercera tanda de votaciones, y yo creo ver en qué se da. A mí yo creo que realmente no vas a sacar un fiscal nacional que va a resolver problema alguno. Ninguno. Por mucho que el tipo salga como muy envalentonado, dando señales públicas eventualmente de que ahora sí que sí. Yo discrepo eso. Sí. Oye, Tomás, mira, sabes que yo creo que sería súper interesante y muy enriquecedor para la gente que está conectada, que son varios, son ya casi 400 personas las que nos están mirando, que tú pudieras explicar a la gente, porque de repente uno dice, se enfrasca, ¿no es cierto?, en este tema del fiscal nacional, que no se elige, que sale rechazado el nombre, que el gobierno busca otro nombre y lo presenta. Sería interesante que tú le explicaras a la gente cuál es la relevancia, la importancia que tiene en Chile el fiscal nacional y en qué perjudica a la justicia que el fiscal nacional no sea nombrado en 2 meses. ¿Qué procesos se entraban en la justicia y que perjudican, ¿no es cierto?, los procesos judiciales que están en curso? Son 3. Yo diría que son 3. La primera es que nosotros tenemos una reforma procesal penal que por mucho que tiene ya 20 años, la verdad es que está fracasando. ¿Ya? Los 2 anteriores fiscales nacionales han terminado muy desprestigiados. Tanto Sabas Chaguán como también Jorge Abbott terminaron con mala imagen de sus gestiones. Y la razón por la cual terminaron con mala imagen de sus gestiones es porque la fiscalía no están logrando condenas. Esto es culpa más de Chaguán que de Abbott, para que tú sepas. Fue Sabas Chaguán que encontró una genialidad, llegar y establecer eventualmente metas de gestión de las cuales permitieran que los fiscales eventualmente tuvieran premio por cerrar causa de la manera que te estoy diciendo, a través de suspensiones condicionales de procedimiento. Entonces tú tienes, a diferencia de todos los otros países que han tenido fiscalías como las nuestras, producto de una reforma procesal penal parecida a la nuestra, que es una copia de la española, todos los demás países aumentan sus condenas, pero Chilena está bajando sus condenas. Esta fiscalía no tiene destrezas para condenar, no las tiene. ¿Ya? Entonces la verdad de las cosas es que eso empeoró con Abbott, porque Abbott lo politizó. ¿Ya? La verdad de las cosas es que Abbott, efectivamente, porque una cosa es tomar el número de delitos que se cometen en un país y en una lógica de una política criminal decir, bueno, yo voy a poder llegar y concentrarme en esto
y yo voy a poder de alguna manera llegar y justamente lograr indicadores apropiados acá y no acá, ya. Eso es una cosa que un fiscal puede hacer y debe discutir con sus jueces y debe discutir con las policías y debe discutir con el gobierno, y los cuatro deberían poner de acuerdo en una política criminal. Si tú me preguntas a mí, eso es parte de su gestión, ¿ya? Eso es una cosa que es normal. Sin embargo, Abbott lo prostituyó. Y lo prostituyó porque le tocaron las causas de corrupción política. Y el otro día, en una carta que Jorge Abbott le dirige al medio digital Interferencia, se solaza como un gran logro, fíjate, que había logrado 4 condenas o 5 condenas, mientras tenía 155 casos. 155 casos. Y repito, 155 casos de suspensiones condicionales de procedimiento de estos casos de corrupción de alto impacto. Eso quiere decir que en 8 años tuvo cerca de 20 casos al año. Yo quiero decir que no es poco, ¿eh? Que no es poco. ¿Tú te das cuenta de lo que son 20 casos al año eventualmente de casos de alto impacto de corrupciones nacionales en un país del tamaño de Chile? Y este tipo lo presentaba como un gran logro, fíjate. Lo prostituyó. Y lo prostituyó porque él venía de la Corporación de Asistencia Judicial de Valparaíso, así que entendía cómo esta cosa se daba. Él sabía perfectamente bien cómo usar y abusar de la acción penal de un modo que le funcionara bien. Pero como estaba a cargo de un servicio que estaba descentralizado, que no le iban a responder cada uno a sus fiscales como le daba la gana, se encontró con conflicto con sus fiscales. Y ahí está la pelea con Gajardo, ahí está la pelea con Arias, ahí está la pelea con varios fiscales que terminaron cada uno o saliendo, o la gran disputa con Arias, que llega y le arma un quilombo interno. Le arma un quilombo interno. ¿Ya? Y si tú te fijas, todos estos candidatos eventualmente tienen alguna yayita eventualmente en su relación con Abbott. Por un lado dependían de Abbott y por otro lado eran como castigados por él. Bueno, la Erika Mayra es una de ellas actualmente. ¿Ah? Entonces le manda un sumario, ¿no? Entonces Abbott usó el sumario interno y toda esta cosa administrativa de una manera bastante siniestra para llegar y justamente lograr un cierto nivel de disciplina interna de parte de su servicio. Y lo único que logró con ello era un servicio que operó mal. ¿Ya? Él tenía un Estado Mayor que funcionaba casi como una especie de secta al servicio de él y tenía toda esta otra cosa que no dependía de él, que en realidad operaba con mucha autonomía, por así decirlo. Entonces, no hay liderazgo. Tienes este problema de que esto es una fiscalía que no tiene destrezas para condenar. Paralelamente, tú tienes el fiscal nacional, que es un hombre realmente un desastre. Pero realmente un desastre. Y no solamente un desastre, sino un tipo que le importaba un bleo. Porque la verdad las cosas es que un tipo que no generó ningún nivel de legitimidad política de parte de los otros actores para poder operar bien. Y al final entregó la fiscalía a intereses muy gruesos que tenían interés eventualmente en el fondo de no ser investigados. O sea, ahí tiene el caso de las cascadas. Por eso la pelea con Morales fue una pelea de los actores que intervinieron en las cascadas, ¿no? Que no eran chiquititos, por así decirlo. Después tú tenías actualmente Bruno Villalobos, actualmente, por todo lo que eran los casos de Huracán, los desfalcos en Carabinero, todos los casos actualmente de investigaciones allá. Entonces era un actor que todos estos tipos, todos los candidatos, actualmente alguna relación habían tenido con Bruno Villalobos. Todos, sin excepción. Y Bruno Villalobos terminó mal, por así decirlo, ¿te fijas o no? No terminó bien. Después tú tenías, aparte de empresarios, aparte efectivamente, pues tenían estos políticos, tenían los senadores, eventualmente, todos pasaron ahí adentro, eventualmente, ¿te fijas o no? Todos tenían miedo, eventualmente, de ser investigados, ser destituidos, eventualmente, por parte de una investigación de la Fiscalía. Entonces, la verdad de las cosas es que el clima de eso generó el hecho de que en vez de llegar y ayudar a que esta cosa te ayudaba a limpiar el país, te lo terminó trabando y prostituyendo a la Fiscalía absolutamente. Entonces, ¿cómo resuelve eso? El gobierno de Boric no es capaz de hacerlo, porque eso exige hacerlo con tiempo. No lo haces en una quina, al final. Lo tienes que hacer al principio. Tú tienes que poner un ministro de Justicia y que se entienda con la Corte Suprema y decir, tenemos un problema y por favor... Pero tú tienes una Suprema integrada por puros activistas judiciales. Sergio Muñoz, un activista judicial. La Ángela Viván, una activista judicial. Y esos dos tienen a su vez una cantidad de miembros de esa Suprema que le responden a ellos. Mario Carroza, Jorge Dam, yo te puedo dar la lista de los gallos actualmente. Como yo no litigo, puedo decirte estos nombres, pero
Esto es una cosa que cualquier abogado que litiga te lo va a poder llegar y confesar, por así decirlo. Entonces los tipos creyeron que ellos podían dominar esto como una especie de club, por así decirlo, y les dio lo mismo. Aquí había una mentalidad de que en el fondo estos procesos de concurso son transparentes y por ende eventualmente cualquiera puede postular. Y entonces tienes a gente que en realidad no tiene prestigio, no tiene respetabilidad, no tiene al mismo tiempo credibilidad. Al contrario, son personas que vienen de ahí adentro, que quieren convertir su postulación a fiscal nacional en una especie de comienzo de su prestigio de carrera para llegar y hacer lo que los gringos llaman CV building. Y tú tienes uno ahí, que es un asesor de un Ceremi en el norte, Pavlov, que es el único que postuló en el proceso anterior junto con Morales, y en este proceso no obtenido ni un solo voto, pero ni un solo voto. Pero ahí está. O sea, lo que yo te quiero tratar de decir es que cuando tú tienes una situación de esta naturaleza, la Suprema no hizo su pega. Los grupos que han tratado de capturar la fiscalía no hicieron su pega. ¿Ya? Paralelamente, el gobierno no hizo a tiempo su pega, por así decirlo. ¿Te fijas o no? Que tenemos un problema, porque tú comprenderás que gente decente, ¿ya? En la plaza hay. Gente decente que podría llegar a resolver esta cosa eventualmente existe. ¿Eh? Yo te voy a decir una cosa, existe. Pero lo que pasa es que cuando tú tienes a Juan Pablo Hermosilla con Andrés Chadwick tratando de enredar los nombramientos, cuando tú tienes eventualmente a otra oficina de abogados efectivamente teniendo, tienes a Larraín Viale eventualmente metido en la discusión diciendo con este no, ex fiscales diciendo no, yo me gusta este otro no. Cuando tú tienes eso, tienes un desastre. Y tienes un desastre que un gobierno tiene que decir cortemos la chacota, por así decirlo. ¿Te fijas o no? Cortemos la chacota, pero no lo tienes. Aquí todo el mundo se siente con capacidad de llevarse este botín para la casa. Entonces, da lo mismo que el nombre. Yo le he dicho a amigos míos, y ahí viene la segunda cosa, porque son tan débiles estos candidatos, que ponte tú que algunos de ellos, para llegar y ser electos en privado, en cada una de estas comidas o en estas cosas, fíjate que la Ángela Vivanco llevó a Palma no solamente una comida que le hizo, no solamente una comida, sino que además lo llevó a un seminario en Aysén. Lo llevó a un seminario en Aysén para mostrarlo y después lo llevó a su oficina en la Suprema para que le hiciera un besamano y le dijera todo, este es mi candidato. ¿Ya? Tú te das cuenta que esa pintamono eventualmente realmente le ha hecho mucho daño a la Suprema. No es un problema solamente de la Fiscalía, esto es un problema de los integrantes de la Suprema. Por así decirlo. Han sido irresponsables, absolutamente irresponsables. Han tenido un nivel de, yo diría, exhibición grosera para llegar y justamente a resolver este tema, con figuras que son muy menores. Fíjate que Palma tiene un problema, que está imputado en una investigación criminal por parte de la misma Fiscalía. Así que si es que fuera propuesto por parte del presidente a ser nombrado, se encontraría con el problema de que efectivamente cualquiera va a llegar y decir, usted está imputado, ¿qué va a hacer con respecto al caso que lo afecta a usted? Pero el problema no es solamente eso, sino al momento de llegar y justamente votarse la primera quina, en la cual Palma queda dentro de la quina actualmente, ¿eh? Al momento de votarse esa quina actualmente, en la carpeta que tenían todos los miembros de la Suprema, ¿ya? No aparecía mencionado el tema de que Palma estaba imputado. Claro, hay ministros que les da lo mismo porque responden a Sergio Muñoz, a la Ángela Vivanco y en realidad no van a hacer cuestión, pero todos los otros dijeron, ¿por qué no me dijeron esto a mí? ¿Por qué no me dijeron esto a mí? ¿Por qué no me dijeron a tiempo actualmente que esta persona tenía este problema? ¿Ya? ¿Por qué no me lo dijeron? O sea, las confianzas internas de la Suprema se echan a perder. Si tú vas a la Suprema, a la Tribunal Constitucional, te das cuenta que las peleas entre jueces son tan graves como las peleas entre académicos. Son a muerte. La María Luisa Bram en el Tribunal Constitucional con Aróstiga terminaron quemando el Tribunal Constitucional, al punto que se allanó el Tribunal Constitucional. Fíjate que la Fiscalía allanó el Tribunal Constitucional. Si yo lo que te quiero llegar y decir a ti es de que hoy día estas instancias están absolutamente prostituidas. Están prostituidas y no sirven para el tipo de problemas que tenemos. Cuando tú tienes a gente que entiende cómo enredar, porque no hay nada más perverso que entregarle a abogados litigantes labores de esta naturaleza, porque te la van a enredar. Te van a generar una cantidad de excepciones, contra excepciones que no las va a entender nadie. Pero el efecto neto de esto, Andrés, va a ser que las condenas van a bajar y vas a tener impunidad efectiva. O sea, tú me dices a mí qué gravedad hay de que efectivamente, y esa es la tercera cosa, y por última, qué gravedad hay con el fiscal nacional. ¿Qué importa? Bueno, muy grave. Anda a México. Anda a México. Anda a México. Si tú quieres llegar y hacer una captura judicial en un país,
Si un grupo de narcotraficantes quiere hacer una captura judicial, ¿dónde comienzas? ¿Dónde comienzas en la fiscalía? Antes de llegar y ir, justamente llegar y capturar un juez, vas a estar efectivamente capturando a fiscales. Y te quiero decir que en Italia esta cosa se notó. Porque como te he dicho en otras veces en otros programas, los fiscales italianos en algún momento empezaron a volar por los aires. ¿No? Empezaron a volar por los aires, Andrés. Empezaron a volar por los aires. Entonces, la verdad, y ahora en Chile están empezando en el norte a comprarle, a llegar y ponerle autos blindados, fíjate. Con toda razón, yo se los pondría en todo Chile, ¿eh? Yo se los pondría en todo Chile, porque el nivel de exposición que tienen los fiscales en Chile es muy alta. Entonces, cuando tú me dices a mí qué importa esta discusión de la fiscalía, es que la vas a anotar ahí. La vas a anotar en donde... Yo te voy a decir cómo la vas a anotar. Va a llegar un fiscal adjunto, un pobre fiscal, no el regional, no el nacional, no el que esté en el gabinete del fiscal nacional. Va a venir un fiscal adjunto en una región que va a tener buena fe y va a querer investigar un caso. Y lo va a perseguir, lo va a perseguir. Y a ese gallo lo van a matar. Es la verdad. Y la verdad, la cosa es que el principal problema que va a tener ese tipo no es enfrentar al delincuente o a la organización criminal que tiene afuera, sino la captura que va a tener adentro su servicio. Porque va a tener que pelear contra sus propios superiores jerárquicos al momento de llegar a investigar en una dirección u otra. O sea, yo lo vi cuando yo era diputado esto. Cuando yo era diputado actualmente y tuve que... hicimos la acusación constitucional contra Pinochet, mi principal discusión era con el gobierno. Mi principal discusión era con el presidente de la República. ¿Ya? Yo conversé 3 veces con Eduardo Frei en esa oportunidad. Y la verdad, las cosas es que efectivamente la presión era feroz, al punto que el presidente apareció públicamente antes de una votación en el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana, pidiendo expresamente que no se presentara la acusación. Si yo vi cuál era esa presión, yo vi esa presión. En algún momento, porque esta cosa nosotros la anunciamos el 3 de enero del año 98 y se votó el Jueves Santo, en abril, creo que era como el 8 o 9 de abril eventualmente, o sea, estamos hablando casi de 3 meses, 4 meses eventualmente, entre un momento y otro. Bueno, yo te quiero decir que en febrero a mí me invitan a Londres, porque entre medio eventualmente viene todo el proceso que termina eventualmente con Pinochet, detenido en Londres a final de ¿cómo se llama?, de septiembre, en agosto eventualmente. Yo te quiero decir que José Miguel Insulza me llama por teléfono, no vayas, Tomás. O sea, yo la presión que yo recibí durante todo ese proceso, durante un año y tanto, por eso has de saber que yo adquirí mi primer loro, porque no lo pasé bien ese año. Entonces, la verdad, la cosa es que una de mis terapias, actualmente, que me autoimpuse, por así decirlo, fue tener esta mascota, por así decirlo, que había querido tener desde chico, actualmente, y ahí adquirí a Benito, por así decirlo. Pero yo te quiero decir que no lo pasé bien. Entonces, que a mí, te estoy contando esto, porque en realidad no es menor lo que me pasé, pues, pero es juego de niños al lado de lo que le va a tocar a un fiscal en las condiciones que te estoy tratando de describir. Es un juego de niños. O sea, lo que le va a pasar a un fiscal probo, decente, que realmente entienda y tenga vocación de fiscal, lo va a pasar pésimo. En esta grilla real es patético. Entonces, yo te voy a decir sinceramente que no veo espaldas políticas institucionales en el país dispuestas a resolver el problema que tenemos entre manos. No las tienes. Fíjate que en el viaje que hizo, ¿cómo se llama?, Gabriel Boric a la Araucanía, una de las respuestas que dio para no aplicar la ley antiterrorista era que él la iba a reemplazar con una modificación a una ley del crimen organizado. Y hace pocos días atrás, actualmente, el subsecretario del Interior anunció con bombo y platillo la política nacional contra el crimen organizado. Música, pero música. Pero yo te quiero decir que es música esa cosa. Es puro spin. Hace pocos días atrás se produce una discusión entre Carolina Tobar, la ministra del Interior, con la senadora Ebensperger en el Congreso, sí, a grito pelado. No sé si lo viste, a grito pelado. Sí, claro. A grito pelado. Las dos a grito pelado. Parecía pelea de cantina. Y te voy a decir con toda sinceridad, efectivamente, de que una de las cosas que dijo Carolina Tobar, porque se estaba discutiendo el proyecto de funciones críticas por este viaje que habían hecho al norte, ella, Arica, para tratar de aceptar de que el ejército o las Fuerzas Armadas se involucraran en labores de orden público migratorio, por así decirlo. Y eso adquirió la forma de un proyecto de ley de funciones críticas, bueno, de infraestructura crítica.
Y ella llegó y le dice a la que ahí en un momento determinado, así, como pelea minas, así, efectivamente llegando, tirándose, y le dice, y esta cosa se nos ocurrió a nosotros en diciembre pasado, y a usted, a nadie se le ocurrió. Oye, el proyecto de ley sobre infraestructura crítica se discutió en el gobierno de Sebastián Piñera. Y todos los grupos que hoy día representan al gobierno votaron en contra de ese proyecto. Así es, así fue. Votaron en contra. La verdad, la cosa es que escuchar a la Carola, que a mí me cae bien, no me cae mal, yo no tengo mala, pero escuchar a mi hecha en el interior, a grito pelado, con una senadora, diciéndose, por favor, efectivamente, téngannos respeto, se está muriendo la gente, y la otra diciendo, se nos ocurrió a nosotros, no se le ocurrió a nadie más, yo quedaba al lado. ¿Te fijas o no? Porque los tipos no agarran el tema. Tienes a la Carola Toá haciendo estos numeritos, tienes a la Analia Uriarte haciendo estos numeritos, tienes a la ministra de Justicia haciendo estos numeritos, por así decirlo. Tienes a senadores como unos alacranes diciendo el fiscal es mío, el fiscal es mío, ¿no? El fiscal es mío, ¿no? Y tiene a los medios de comunicación subiéndolo, bajándolo, haciendo una teleserie, pero una teleserie eventualmente, que realmente nadie sabe para quién está trabajando, por así decirlo. Sí. Yo veo eso y yo veo realmente, si yo fuera fiscal, adjunto, un tipo joven, junior professional, dedicado a esto, no revuelvo una sola mosca estos casos. Porque la verdad las cosas que lo voy a pasar mal. Es verdad. Seguro. Oye, antes de que continuemos con el programa, te voy a contar algo. Fíjate que tengo mi primera empresa que confió en el canal, que lo considera importante y por lo tanto tengo la primera empresa que está apoyándonos y yo la voy a apoyar con publicidad. Esta empresa es una empresa, ahí está, una empresa de ingeniería que se llama Vetsvasol. Les cuento, esta empresa es como les digo, una empresa de ingeniería con una experiencia enorme en proyectos orientados a la industria del consumo masivo. Son representantes en Chile de los principales fabricantes en el mundo de máquinas envasadoras, máquinas de proceso, robots paletizadores y automatización. Fíjate qué interesante. Así que cualquier persona que tenga, ¿no es cierto?, un proyecto de ingeniería relacionado con estas áreas, comuníquense con ellos. El teléfono es el más 569-8293-4991 o al correo electrónico contacto@vetsvasol.cl. Ahí los datos también están en el afiche que yo acabo de poner en pantalla. Así que bienvenido, Vetsvasol, a Mayoría Silenciada. Eso, pues, Tomás, ahora nos toca pasar a otro tema que no es menos importante. Partamos con una introducción. Cuando el presidente Gabriel Boric fue recién electo, le preguntaron específicamente en un programa de televisión que se llama Mentiras Verdaderas, que era de la red, si él iba a indultar personas que estuvieran relacionadas con algunos crímenes. Y él dijo, yo lo revisé, de hecho hoy día lo vi como 3 veces, para tener la conciencia que no me estaba equivocando en las declaraciones de Boric. Y él dijo, yo no voy a indultar a ninguna persona que haya cometido delitos, que esté condenada, primero dijo que esté condenada, tampoco voy a indultar a ninguna persona que haya cometido delitos graves como incendio, ataques a carabineros, ataques a la policía de investigaciones, saqueo, incendio de locales comerciales, incendio de supermercados, incendio de iglesias. Dijo, yo voy a ser muy cuidadoso, dijo, y no voy a indultar a ese tipo de personas porque esos son delincuentes, lo dijo Boric. ¿Qué es lo que hace el 30 de diciembre? Indulta precisamente a esta gente que no solamente atacó, fíjate que hay uno de los indultados es un tipo que le tiró un auto encima a una oficial de la PDI y la dejó parapléjica. Esta chica le jodió la vida y toda su carrera y Gabriel Boric tuvo la indecencia, perdóname que te lo diga así, Tomás, la indecencia de indultarlo. Indultó a este señor del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, que recibió de parte de Boric el segundo indulto y Boric se salió completamente de la ley, porque la ley establece que una persona no puede ser indultada 2 veces. Y más encima, no solo eso, se cometió muchos errores, sino que además, ¿no es cierto?, él se puso a juzgar
al Poder Judicial, diciendo que él había indultado a este señor del Frente, Manuel Rodríguez, porque él tenía la convicción absoluta de que el tipo era inocente porque habían fallas en las pruebas que se habían presentado y quedó la cagada, perdóname que te diga, porque el Poder Judicial saltó como quirquincho y con justa razón, porque los poderes del Estado no se pueden pisar los callos, ¿ah? Y eso está absolutamente en la Constitución de Chile, que los poderes son autónomos, son independientes y que no pueden interferir un poder en el otro. Que no sé qué te parece toda esta situación, Tomás. A ver, yo te voy a ser sincero, Andrés. La verdad de las cosas es que Gabriel Boric miente. O sea, esa es la verdad de las cosas que, ¿para qué voy a seguir dándole vuelta a ese tema? Y estos indultos son un caso actualmente que es muy fácil cobrarle lo que tú estás declarando, ni siquiera declaraciones mucho tiempo atrás, sino que el año pasado actualmente. Sí, sí. Y la verdad las cosas es que estamos hablando de promesas de campaña, al revés, él había dado garantía de que no iba a ocurrir esto, ¿ya? Y hay gente que les encanta llegar y destacar ese cinismo como algo positivo. Qué fantástico de un presidente, dice una cosa y hace otra, por así decirlo. Pero a la hora de dejar un sucesor, ¿ya? Este gobierno tiene que llegar y empezar eventualmente a darse cuenta de que cualquier sucesor de este gobierno se va a encontrar eventualmente que no va a producir credibilidad alguna, por así decirlo. Porque le van a cobrar estas hipocresías. Y le van a cobrar eventualmente el daño que ha generado eventualmente estas cosas, porque no estamos hablando de cosas menores, por así decirlo, ¿ya? No, pues. Además, lo hace mal. Porque cuando se trata de defender, hace algo que además se equivoca. Porque los indultos, como muy bien dijo Carlos Kunze-Müller, el exministro de la Suprema, son medidas individuales con el objeto de llegar y justamente eliminar la pena, pero no eliminan la culpabilidad. Así que, por lo tanto, una persona que está indultada para todos efectos de reincidencia se hace acreedor eventualmente de la agravación de la pena precisamente por la reincidencia. Así que no se borra la culpabilidad. Entonces un presidente no puede llegar y decir yo estoy convencido que son inocentes porque no le corresponde al presidente decir si son inocentes o no. Así que por ende, eventualmente, la defensa que hizo Boric es lo que produjo eventualmente que la Suprema le llamara la atención. Pero a mí lo que me llama la atención de todo este debate, y es lo que, ¿para qué te voy a decir lo contrario? Me molesta. Tanto la reacción de la Suprema, la Fiscalía, como también de toda la derecha y la oposición respecto de Boric me parece ridícula, porque estos indultos se estaban discutiendo desde el final del gobierno de Sebastián Piñera y comienzos de este gobierno, porque estaban en el marco de una ley general de indulto que en ese entonces la oposición y el nuevo gobierno eventualmente estaban tratando de llegar a imponerle a Piñera para llegar y justamente entrar al nuevo gobierno eventualmente sin este problema. Entonces querían llegar y justamente aprobar un indulto general en la Cámara y en el Senado eventualmente que hubiera llegado ahorrado al presidente tener que indultar. Paralelamente, hace poco rato atrás, unos meses, vimos cómo este gobierno llegó y les entregó pensiones asistenciales a todos los detenidos por el reventón, ¿no? Entonces ya sabíamos que no solamente tenían interés en una ley general de indulto, sino que además tenían interés en darles pensiones de gracia y llegar y convertir a todas estas personas en poco menos que mártires. No solamente mártires, sino que pagarles con cargo al Estado indefinidamente, por así, como héroes, por así decirlo, te voy a decir. Y la verdad, las cosas que era como obvio que iba a venir un indulto, entonces, es una cosa que era como de cajón. Entonces, cuando a mí me dicen, gente de derecha, oh, rompemos la mesa de seguridad, oh, yo digo, ¿qué se creen? Ustedes se han dedicado todo este tiempo un acomodo con el gobierno para llegar y hacer una especie de entendimiento parecido al de Sebastián Piñera el 19 de octubre. Claro. Del 2019. Ustedes han hecho todo lo posible para llegar y convertir rechazo en apruebo. Han hecho todo lo posible por llegar y viabilizar un gobierno minoría. ¿De qué se quejan? De que este gobierno hoy día está hablándole a su voto duro. ¿De qué se quejan? ¿De qué se quejan que Gabriel Boric hoy día esté tratando de hablarle directamente, eventualmente, al grupo más duro que él tiene? Ellos se encuentran ante un problema de que la popularidad del gobierno está bajando severamente. Está bajando por debajo de su voto duro. Hoy día se acaba de dar a conocer la encuesta del CEP, eventualmente, que ha perdido en los últimos meses 12 puntos efectivamente el presidente de la República. Y no solamente 12 puntos, sino que está casi en niveles por debajo de la votación de primera vuelta. Así que, por lo tanto, el voto duro de este gobierno está comprometido. Y eso se notó en los incendios en Viña del Mar. A mí me sorprendió
que apenas se declararon los incendios, empieza a aparecer Larry Bamonti, Mundaka, Giorgio Jackson. Giorgio Jackson, ¿qué hace Giorgio Jackson en Valparaíso ahí? Efectivamente, con los escombros, 900 damnificados. Sí. Y tenía a Boric yendo allá para reunirse con los clubes deportivos que lo habían perdido todo y todos los precarizados ahí, felices con el presidente. Estamos felices, perdimos todo, pero somos felices. Yo decía, me han hecho esto de loco, pero de loco. Era un vitrineo de damnificados para llegar y justamente venderles su miseria, Cuando tú tienes un gobierno hablándole a esa gente, tú te estabas dando cuenta que lentamente el gobierno ya no le importaba esta cosa con la derecha, ya no le importaba esta cosa eventualmente con la dupla Marcel-Toá. Ya no les importaba, al punto de cuando se produce los indultos, ha habido gente que llegó y exigió que la ministra del Interior renuncie, que no puede estar a los dos lados del mesón, tiene que renunciar. Eso se lo dijo Cristian Valdivieso a la Carolina Toá, y se lo dijeron distintas personas. Pero ¿tú crees que en este gobierno, que cuando la ministra de Justicia no renuncia, cuando le fracasa su nombramiento fiscal, habiendo ofrecido su renuncia, y tú tienes al mismo tiempo a la ministra del Interior, eventualmente poco menos, que no sabiendo qué decir, que le dicen toda la gente que la está apoyando, renuncie, señora, y después tú tienes, nadie renuncia aquí. O sea, cuando yo veo estos indultos, a mí no me extrañan nada. Además te quiero decir, más allá de lo que hizo la Suprema, más allá de la declaración de la Fiscalía de la región metropolitana, más allá de la ruptura de la mesa de seguridad, ahí están los indultos, están plenamente vigentes y no han perdido su eficacia. Así que aquí llegar y decir, aquí romperse las venas con este tema, yo lo encuentro inútil. Y lo que le he dicho, amigos míos, que la derecha que ha hecho todos estos acomodos sufre un costo de imagen por el cinismo político de tratar de despercudirse de algo de lo cual son responsables. Y son responsables porque los incentivos políticos han sido para que este gobierno siga llegando y acomodarse, a imponerse como gobierno de minoría y a gobernar como gobierno de minoría dirigido a su grupo y secta chica. ¿Te fijas, no? Todos los incentivos están dirigidos a eso. Son culpables todos estos gallos. A mí me llama la atención el deterioro público del país. El deterioro público del país, que está como adornado por gente que lo baraja, Andrés. Lo barajan estas declaraciones de la Suprema, gente que se enoja, no me traten así, o que el Senado tal, el Senado cual, o que la Corte Suprema tal, o que la Corte Suprema tal, o que el uno tal o no, o que el Mercurio coloca en primera plana todas estas cosas y todo el mundo se horroriza. Pero ahí sigue el deterioro. A mí me llama la atención un país que está absolutamente deteriorado. Una de las conclusiones de esta encuesta del CEP es de que la opinión sobre nuestra democracia está deteriorada en el país. Y cada vez más la gente que efectivamente se abre a soluciones autoritarias en el país. Si yo he tratado de explicar que el verdadero peligro que existe en Chile con este manejo actualmente es cómo se te va de Weimar a Hitler. Eso me lo has escuchado repetir muchas veces en este programa y yo lo repito a todo el mundo que me escucha. Aquí la población ve este juego como un juego muy inútil, que no le sirve. Sí. Que todo el mundo finalmente se escandaliza, rompe las venas, pero se acomodan. Y no solamente se acomodan, sino que en el fondo tratan de jugar a las pasiones callejeras. Y yo lo único que te quiero llegar y decir que eso no me convence. Mira, una amiga mía hoy día, con la cual me reúno todos los miércoles hace más de 10 años, y una persona que me ayuda mucho a mí en temas de expresión oral y de manejo escénico, actualmente, y es una gran amiga mía. Me decía que ella había recibido, porque vivía en La Reina, había recibido un correo, un WhatsApp, de un concejal de La Reina, de la UDI, que había compartido la declaración de uno de los diputados de ese distrito, ¿ya? En contra de los indultos. Entonces me decía, ¿qué opinión tenía yo? Y yo lo encontraba insólito. Y tú vas a decir, ¿por qué lo encontraba insólito? ¿Ya? La primera razón por la cual yo lo encontraba insólito es que un concejal, yo fui diputado por esa comuna, por La Reina y Peñalolén, pero en la época que esa comuna elegía 2 diputados, que éramos la María Angélica Cristi y yo. ¿Ya? Pero hoy día son 6 diputados, ¿ya? Claro. En lo que antes eran 2 distritos, que era el de Las Condes, Vitacura y Barnechea, con el de, efectivamente, La Reina y Peñalolén. Y te voy a decir con toda sinceridad, son 6. Entonces, que un concejal te mande a un vecino de La Reina una declaración del diputado de la comuna,
No es cierto eso. Porque hay 6 diputados, ¿te fijas? Y la verdad de las cosas es que después de la reforma del 2015, la relación entre el diputado y la territorialidad se difuminó. Porque yo era diputado de 2 comunas, pero ahora aquí son diputados 7 comunas, 8 comunas y cerca de 1 millón de habitantes, por así decirlo. Así que nadie puede llegar y decir que realmente la relación vecino-diputado es como era antes. No es. Así que nadie puede decir su diputado. No existe esa escena. ¿Ya? Hoy día no. Hoy día no se puede, está muy desvinculada actualmente esta relación. Ni siquiera los conocen quiénes son, ¿ya? Ni siquiera los conocen quiénes son, ¿ya? Pero la segunda razón por la cual esta cosa es imperdonable y da rabia es de que el concejal llegaba y decía que a mí me da rabia el abuso político de estos indultos. Entonces yo decía, a mí me da rabia los cínicos que no se dan cuenta que ellos sabían perfectamente bien que estos indultos venían y no hicieron nada por impedirlos. Es más, para unírtelo con el tema del fiscal. Si hoy día Valencia puede ser candidato de Boric a fiscal nacional, es gracias a los indultos. Porque gracias al problema que tuvo con los indultos, es que Boric está tratando de hacer un gesto eventualmente con la derecha para llegar y justamente compensar el forro que tiene por allá, ¿no? Así que, por ende, no me vengan a mí a decir, eventualmente, de que un grupo que sabía que esto venía, que no hizo nada por impedirlo, que al mismo tiempo ahora quiere despercudirse allá el gobierno, acá nosotros. No. O sea, córtenla, no. O sea, a mí me da rabia, Andrés, esta situación en el país en donde todo el mundo está tratando de profitar del malestar, del desorden, del deterioro público, y al mismo tiempo tratar de colocarse y usar las pasiones ajenas en ellos. Nadie resuelve el problema. Nadie lo resuelve, nadie lo anticipa, nadie es capaz de llegar y decir cómo lo vamos a resolver. Todo el mundo quiere tomar palco, pero que le consulten y tengan capacidad de veto. Y yo tengo la impresión de que ese diseño no funciona. No funciona y no va a funcionar. Entonces, tú me comprenderás que efectivamente en este instante eso es el barajeo del país y el hecho de que grupos quieren comprar tiempo. Eso es lo que tenemos en este instante. Grupos que quieren comprar tiempo. Y eso es lo que va a hacer todo el año. Hoy día se aprobó la reforma constitucional que viabiliza el nuevo proceso constituyente del Senado. ¿Ya? Se sí, pasa a la Cámara. Oye, no solo eso, sino que se aprobó, ¿ya? Y se desecharon, o sea, no se tomaron ni en cuenta ninguna de las 91 indicaciones propuestas por diferentes personas, entre ellos el Rojo Évar y otros senadores. Incluso en esas indicaciones estaba el hacer un plebiscito de entrada para ver si la ciudadanía realmente quiere un proceso constituyente nuevo. No, fue todo... ¿Qué espera, Andrés? ¿Qué esperas? Increíble. Lo que no logro entender es que espera. Este acuerdo constituyente es una delegación del poder constituyente que está radicado en el Congreso y entregado a un ente ajeno. Los tipos ya tomaron la definición de hacerlo y lo están implementando. O sea, la verdad de las cosas es que esto no se juega en la tramitación legislativa de este proyecto. No. Lo vas a sacar como está escrito. Así que, por lo tanto, no te pierdas en eso. Lo van a tener. Pero vas a ver cómo esta cosa se deteriora en 2 o 3 cosas. Primero, los plazos. Porque esta cosa ya debió haber estado aprobada. Estos gallos pretendían elegir el listado de los 24 expertos la última semana del mes pasado. Y no lo lograron. Claro. Y la verdad la cosa es que efectivamente los tipos pretenden, el acuerdo dice que la elección de esta convención nueva, de los 50 convencionales, se eligen en abril, pero ya están en mayo, discutiendo fechas de mayo. Y ya incluso el CERVEL les ha dicho que va a ser muy difícil cumplir las fechas. Pero no importa, ahí vas a darte cuenta que tienen un problema. Pero cuando tú me dices a mí que ninguna de las indicaciones se aprobaron, yo te quiero decir que se va a notar cuando quieran llegar y definir los 24 expertos. Porque aquí los 24 expertos, como yo te expliqué en un programa anterior, se eligen 6-6-6-6. Es decir, 6 hombres, 6 mujeres por la Cámara, 6 hombres, 6 mujeres por el Senado. Y te voy a decir cómo se hace. Se ponen de acuerdo respecto eso en comité, de acuerdo a la distribución parlamentaria que tienen. Así que, por lo tanto, pueden dejar a grupos fuera, para que tú sepas. ¿Ya? Pueden dejar a grupos fuera. Así que, por ende, del mismo modo que te rechazaron 99, efectivamente, indicaciones, no te sorprenda de que hayan grupos que finalmente se sientan excluidos de los expertos, ¿ya? Y se sientan eventualmente diciendo, ¿sabes qué más? Yo no me sumé a esto para esto, ¿ya?
Porque los gallos van a tratar de cuadrar una caja que no les da, porque si tú tienes que llegar y llenar 6, 6, 6 y 6, la verdad las cosas es que hay grupos que van a quedar subrepresentados, sobre todo los más chicos, y en un escenario de fragmentación, esa cosa va a ser jodida, por así decirlo. Entonces, tú en este momento tienes el problema de que a ese proceso constituyente, primero que nada, los incentivos para ser candidatos a los 50 electos es poco. Porque si tú sales electo, estás inhabilitado para postular después. Así que por ende, eventualmente esos tipos eventualmente no van a querer ser electos, van a querer correr y no ser electos para llegar y justamente que les pueda servir para después ser parlamentario, alcalde o otra cosa después. Pero además te quiero llegar y decir efectivamente que todo el incentivo va a ser miembro de la lista de expertos, porque esos gallos van a tener mucho poder, por así decirlo, sin ninguna responsabilidad, y en el fondo van a poder pautear al país desde el comienzo del proceso antes de que se elijan los 50 convencionales, ¿ya? Entonces, van a ser los grandes majaderos del proceso, por así decirlo, ¿te fijas? Entonces, ese diseño se les va a enredar, porque además está hecho eso por un grupo de gente que cree que puede llegar y meter... Esto es el proyecto de una derecha económica que cree que se puede llevar la Constitución para la casa. Y la verdad, las cosas que no se dan cuenta que parte de esos expertos también van a ser de izquierda, o van a ser gente eventualmente que van a ser sus adversarios, por así, y que les van a enredar. Y no solamente eligen una lista de expertos, sino que eligen al mismo tiempo una comisión de admisibilidad, que va a tener que llegar y resolver sobre las bases previas. Y esos son los tipos que verdaderamente van a llegar y tener el poder para llegar y decir esto sí, esto no, esto sí, esto se interpreta así, esto se interpreta así. Y la verdad, las cosas que ahí se va a producir otro lío, por así decirlo. O sea, yo lo que te quiero tratar de explicar efectivamente de que cuando tú me dices a mí que no se aprobaron las indicaciones, ¿qué esperabas? Si lo mismo que me dijeran, oh, Boric indultó, ¿qué esperabas? O sea, pero todo lo que yo les diga a ustedes con toda sinceridad, pero esto no se va a corregir, Andrés, en los márgenes. Mi discusión todos estos años, y lo que yo he sido majadero para llegar a decir, es que esto no se va a resolver como lo pretenden resolver. No tienes cómo llegar a hacer un acomodo parecido al del 2019, no tienes cómo llegar y justamente viabilizar un gobierno minoría en este diseño democrático que tenemos nosotros. No tienes cómo llegar efectivamente y resolver el malestar, el ciclo económico, social y yo diría la tendencia a una ruptura política en el país. Yo creo que hoy día realmente yo creo que no se dimensiona el riesgo de ruptura que tiene Chile. Ya lo creo que no. No se dimensiona. El aumento de la violencia, el deterioro público, la manera como efectivamente la falta de prestigio y respeto que despierta la autoridad, partiendo por el presidente. ¿Ah? O sea, cuando tú tienes eventualmente un deterioro público de esta naturaleza, deberías llegar y preocuparte, porque la verdad las cosas es que efectivamente el riesgo público es muy grande. Pero estos tipos operan como si ese riesgo no existe, ¿ya? Que estas cosas se pueden llegar y justamente continuar así. Y no es cierto eso. Entonces, si tú me preguntas a mí, ponte tú en el peor de los casos que esta cosa dura. Ponte tú que estos gallos realmente logran efectivamente hacer que Boric termine su mandato. El problema va a ser para el gobierno siguiente, porque la verdad las cosas es que no, estas cosas ya las confianzas van a estar deterioradas, el país va a estar absolutamente en una dinámica enajenada, por así decirlo, la fragmentación va a haber cobrado su precio, por así decirlo, los grupos tradicionales habrán perdido toda capacidad de manejo en el país y vas a tener el país absolutamente librado a pasiones. Y pasiones que en la práctica no van a ser leales. O sea, yo te voy a llegar y decir efectivamente de que o se te produce la ruptura ahora o se la produce después, pero la verdad las cosas es que por donde va esta cosa es muy irresponsable. Sí, y hay gente que cree que es muy irresponsable y hay gente que cree que puede aprovecharla. No hay liderazgo político para llegar y justamente convencer al país de otra actitud. No hay. Todos los grupos se feudalizan. Cada uno llega y dice, esto es mío, yo me voy a trincherar en la Suprema, yo me voy a trincherar en el Senado, yo voy a tener mi carguito en la municipalidad, yo voy a tener mi propia cosa en tal o cual parte eventualmente. Esa cosa no funciona. Y yo te voy a decir sinceramente que eso va a producir eventualmente problemas como los que ya vemos. Por eso tenía una crónica roja en el país, saturada. Me decían hoy día eventualmente que aprendía los noticieros y era puro cuchillazo, de asesinato, una muerte, era pura crónica roja, por así. Bueno, ¿qué esperas? ¿Pero qué esperas? ¿Qué esperas? El casco histórico de Santiago está destruido, Valparaíso está destruido, ciudades como Colchane y Iquique están destruidas, por así decirlo. Sí. Entonces, ¿qué esperas? ¿Pero qué esperan? ¿Qué esperan? Yo te voy a decir sinceramente, el problema es cómo se te produce un clic
entre lo que es esa situación social con tu problema público, ¿ya? Y eso se te va a dar no en el nombramiento, no al momento de votar las indicaciones de la propuesta. Si los tipos están teledirigidos, la van a hacer, porque así son flojos. Ya están teledirigidos para hacer esta tontera. Pero ¿sabes cuándo van a sentir la mano? Cuando pierdan las elecciones. Se van a convocar una elección ahora, en mayo, y van a perderla. No vas a tener una sola lista en la oposición. Y los grupos que van a salir perjudicados, ahí van a ser la gente de Chile Vamos. Esa gente va a salir perjudicada. Se te van a ir a votaciones de gallos más puntúos, por así decirlo, ¿no? Sí. Y después, ¿cómo se llama? En la izquierda va a ser igual, solamente que el gobierno se va a jugar por tener una sola lista y probablemente la van a tener, pero por eso tienes a Boric yendo a Viña, al Club Deportivo, y tienes a Mundaca, a la Ripamonti. Por eso tienes a Jackson diciendo que este gobierno no va a pasar desapercibido. Por eso tienes mira las que tiene. Tiene a la Camila Vallejo diciendo que se está reencauzando el país. Sí, pues. Tiene a Boric diciendo que el país se recibió una situación crítica y que él está restableciendo el principio de autoridad. ¿Ah? El principio de autoridad. Fíjate. Sí. ¿Ah? Tú tienes a todos estos tipos diciendo poco menos actualmente de que Camilo Escalona, creo que ayer dijo que aquí efectivamente el gobierno iba bien encaminado, por así decirlo. Están hablándole a su voto duro. ¿Te fijas o no? Porque se dan cuenta que ese voto hoy día lo están perdiendo. Lo están perdiendo. Y como lo están perdiendo, eventualmente no quieren que se les vaya. O sea, ¿cómo concilian este problema de que por un lado tienen que hablarle ese voto duro y por otro lado se tienen que poner de acuerdo con el fiscal, tienen que llegar y justamente hacer nanay, ya estamos todos, ustedes están enojados con los indultos, ya nanay. Entonces sale Boris diciéndole a la Corte Suprema, yo le encuentro razón a la Corte Suprema. Yo le encuentro razón a la Corte Suprema. Claro. ¿Ah? Nanay. Y todos juegan al nanay, ¿te fijas o no? Esa cosa, yo creo, te voy a decir con todo serio, no funciona. Has tenido ya 2 paros camioneros. 2. Sí. Desde que se ha instalado este gobierno. 2. Entonces, no te pierdas. Vas a seguir teniendo una situación de difícil manejo. Y estos tipos creen que la pueden barajar. Veamos. No, es tremendo. Yo también estoy de acuerdo contigo. Yo creo que se viene un quiebre institucional fuerte. Yo creo que aquí... Mira, los chilenos están acumulando mucha rabia, Tomás, y eso es súper peligroso. Ahora, ojo, el problema es cuando se te ocurre... Mira, ¿cuándo se te ocurre llegar y traducir eso a la calle? Bueno, ya lo tienes. Tú tienes a Javier Macaya victimizándose con una querella por sedición contra Pancho Malo. ¿Cuándo vistes tú, Andrés? A Yitzhak Rabin, que fue el primer ministro israelí con el cual había hecho los acuerdos de Oslo? ¿Cuándo lo viste victimizarse? Lo asesinaron. ¿Cuándo viste a Aldo Moro? Victimizarse por el acuerdo que estaba tratando de explorar para armar gobierno con el PC en Italia? Lo secuestraron y lo mataron. ¿Cuándo viste a Jaime Guzmán victimizarse eventualmente después de que votó en contra de la reforma constitucional para indultar delitos terroristas, si tú recuerdas? Y su mamá le dijo, tú firmaste tu sentencia de muerte, y lo mataron. Fue así. Y lo mataron. Claro. ¿Cuándo viste a Carlos Altamirano? Que yo lo conocí en París cuando estaba en el exilio. Que él se sabía el actor decisivo en el golpe. O sea, que su actuación había precipitado el golpe y lo había hecho. ¿Cuándo lo viste victimizarse? ¿Cuándo? Yo no lo vi nunca victimizarse. Nunca. ¿Cuándo viste a Tombolini y otros llegar y querellarse con el hombre del cartel? ¿Te acuerdas del hombre del cartel? ¿Ah? Que lo perseguía por todos lados Tombolini eventualmente y decía que este era un fresco raja, por así decirlo. ¿Cuándo lo pusiste? ¿Cuándo lo viste querellarse por sedición? Tú puedes querellarte contra alguien que te agrede, evidentemente. Si tú sientes que estás amenazado, te pueden poner protección policial. A mí me pusieron protección policial después de que me agredieron 3 veces el año 99. 3 veces como diputado. 3 veces. ¿Eh? O sea, ahí me llamó Belisario Velasco, me dijo que me iban a poner protección policial. Y me la pusieron. Pero yo nunca me victimicé. Yo nunca me querellé contra nadie, eventualmente. Y al mismo tiempo, una cosa es querellarse por agresión y otra cosa es por sedición. Tú no puedes llegar y decir que hay sedición porque alguien te hace una manifestación callejera. Por mucho que te incomode. ¿Te fijas ese pequeño detalle? Esa es la verdad. Oye, mira, Tomás, mira qué interesante lo que dice ahí
nuestro amigo Análisis Público. Dice, Andrés, ¿le podría sugerir a Tomás que sería bueno que hiciera cápsulas de formación cívica en YouTube? O una Sí. escuela de formación política. Yo tengo un amigo mío que me convierte tus programas siempre y me los publica también en mi canal, que yo tengo que llegar y ser más activo y proactivo en lo que yo hago actualmente. Así que sí, yo reconozco que ahí tengo una pega pendiente, por así decirlo, y la voy a cumplir. Pero lo que te quiero tratar de decir efectivamente es de que también, ¿qué quieres que te diga, Andrés? ¿Qué me pasa a mí? Yo he tratado todo este tiempo de tratar de persuadir a actores públicos que yo encontraba que tenían la llave, ¿no? Si tú me preguntas a mí el tiempo que yo destiné el año antepasado ya a esta altura, el 2021, y el año pasado, el 2022, con algunos actores, yo había apostado de que los gallos iban a entender en qué situación estaban y iban a hacer otra cosa. Y no lo hicieron. Hicieron todo lo contrario. Hoy día yo siento que esos grupos lo único que quieren es que yo no aparezca eventualmente. Porque no les gusta el relato que tengo, ¿ya? Sí, claro. Y les incomoda. Imagínate que yo le diga a la Evelyn Matei que ella fue la que propuso un plebiscito de entrada y ahora está diciendo todo lo contrario. ¿Cómo le va? Ella fue la que fue el otro día a la Plaza Italia para aparecer adelante todos estos tipos y después le terminan llegando y haciendo el indulto, por así decirlo. ¿Ah? Ella fue ahí y le terminan haciendo el monolito en la estación Baquedano. Entonces, para serte sincero, actualmente, esta gente no quiere escuchar y te van a poner la prueba. Y yo, para serte sincero, yo no quería apresurarme. ¿Y por qué no quería apresurarme? En parte porque era un año perdido. El año pasado era un año perdido. Y era un año perdido porque estos gallos estaban absolutamente decididos a hacer las tonteras que yo mencionaba y porque el gobierno no tenía ninguna intención sino que de seguir adelante. Entonces, para serte sincero, ha habido que dejar que eso se muestre tal cual es. Pero cada vez más este tema va a empeorar. Andrés, yo estoy convencido que el ciclo público del país todavía no ha topado fondo. No ha topado fondo. Yo no creo que hemos topado fondo todavía. No, y hay gente que cree que esta cosa la pueden barajar, incluso creen que pueden salir ganando. Imagínate que acá Amarillo se acaba de anunciar que no van a postular a la Convención Constitucional porque resulta que no están legalizados como partido. Y esto se les dijo hace meses, que no alcanzaban a estarlo. Pero los tipos han vivido de una especie de humo, de una impresión falsa, que ahora se nota que era puro humo, por así decirlo. Entonces, yo creo que algunas de estas cosas tienen que llegar y permitirse que efectivamente se vayan fraguando. Cuando estos grupos, y me refiero no al gobierno, porque el gobierno se sabe un gobierno de minoría, pero cuando estos grupos empiecen a darse cuenta que tienen un costo asociado por llegar y tratar de barajar, ahí se van a asustar. Sí los quiero ver. Ellos se han fabricado un problema. Para ellos, este proceso constituyente va a ser un calvario. Yo no creo que va a resultar. Porque no hay acuerdo. Si no hay acuerdo en el contenido de una constitución, estos gallos creen que se pueden llevar la constitución para la casa y vamos a terminar en un proceso que va a terminar todo el mundo votando a favor de él en diciembre de este año. Están locos. Están locos. Porque no hay acuerdo. Y como no hay acuerdo, la verdad, la cosa es que todos esos desacuerdos se van a expresar de alguna manera en la calle, en el proceso y en una disputa. Entonces, no pretendas construir un acuerdo constitucional así. Y el gobierno va a pretender usar ese proceso constituyente para evadir. ¿Ya? De la misma manera que tira al ruedo a Ángel Valencia, actualmente como fiscal nacional. Déjalo. Entonces, yo tengo una labor de tratar de explicar esto y al mismo tiempo tratar de organizar de un modo que permita llegar y justamente darle una alternativa eventualmente de aquí al ciclo cuando culmine. Bueno, esa es la tarea que tengo que hacer. Así que tomo la sugerencia y la hago. Por el momento... Lo que dice mi querido amigo Rodolfo, dice, Tomás tiene mucho que decir este año y ser un tremendo aporte en contradiscurso. Yo lo que le diría a las personas que me animan es de que yo en materia de relato hago eso, pero yo no pretendo quedarme en el relato. Yo pretendo organizar eventualmente una plataforma y levantarla como tal. Y la verdad, las cosas es que me encuentro con gente que, claro, me celebra, me anima y todo lo demás, pero a la hora de decirle, ¿sabes qué más? Llega la hora de organizar una plataforma, vamos a levantar una candidatura independiente a dirigir Chile, los tipos arrugan. Y yo quiero llegar y decir que en eso estoy. ¿Te fijas o no? Yo la verdad, las cosas es que no estoy en esto solamente para ser un analista político, porque no lo soy.
Yo no soy un analista político, yo no soy una persona que, tú sabes, yo no me dedico al negocio de asesorías corporativas, no lo hago actualmente. En parte porque no las compran y en segundo término no las valoran. Y porque el grupo que se dedica a hacer eso es la misma derecha económica que tiene una cantidad de peones que están al servicio de un relato de ellos. Entonces ahí tienes a Roberto Isaacson, a Cristian Valdivieso, ahí tienes a Pepe Out, ahí tiene a una cantidad de spin doctors, eventualmente que repiten el relato de ellos, por así decirlo. Sí, pues. Y esos gallos los tienes en la Radio Agricultura, los tienes con Gonzalo Müller, los tienes con una cantidad de otros gallos repitiendo una monserga. Bueno, yo no soy ese discurso, ¿te fijas? Yo soy una persona que está en otro discurso. Y tú comprenderás que ese otro discurso actualmente apela a grupos, esto es súper importante lo que voy a decir, apela a grupos que hoy día están capturados por fanáticos. ¿Quiénes son esos fanáticos? El Partido Republicano, los Rojo Edwards, son los Parisi, ¿cachado, no? Entonces a esa gente tampoco yo les caigo bien. Yo no les caigo bien a esa gente eventualmente porque no me ven como simpatía, por así decirlo, esas personas, porque no les conviene, porque a ellos les conviene el discurso duro, el discurso puntudo. Ellos quieren llevar esto hacia Hitler. Ellos creen que ahora sí el péndulo les favorece. Déjalo, vamos a ver si les resulta. Yo creo que no, yo creo que tienen techo, por así decirlo. Entonces va a llegar un momento en que yo creo que a Chile hay que llegar y ofrecerle un camino sensato. Hay que llegar y justamente ofrecerle un camino que sea capaz de alguna manera de llegar y salir de la crisis y no seguir aprovechándose de la crisis. Y ese es el esfuerzo que trato de hacer todos los días, por así decirlo. Sí. Oye, Tomás, entrando en otro tema, este gobierno creó una mesa de trabajo, bueno, ha creado un montón de mesas, parece mueblería esta cuestión, en vez de un gobierno, creó una mesa de trabajo para la seguridad, donde invitó a la gente de Chile Vamos y todo, y con esta cuestión de los indultos, la gente de Chile Vamos dijo que se retiraban de la mesa, no sé por cuánto tiempo, yo no les creo nada a la gente de Chile Vamos, te lo digo honestamente, yo a Chaguán, Macaya y todos sus secuaces no les creo, pero absolutamente nada. Pero me parece tremendo que el gobierno diga que está preocupado de la seguridad, crea una mesa de seguridad para abordar la seguridad de Chile, porque realmente la delincuencia se está comiendo el país, y suelta a 13 delincuentes. Yo no le creo nada al gobierno con la mesa de seguridad. No sé qué te parece. A ver, Andrés, el vicio de poner comisiones a problemas nacionales ya viene de Bachelet y de Piñera. ¿Ya? Creo que son más de 30 comisiones en estos 4 gobiernos que tuvieron esos dos. ¿Ya? 30 comisiones. Y la verdad las cosas es que eran un placebo para llegar y justamente evadir la solución del problema. Porque temas como la delincuencia son problemas de voluntad política, no un problema de falta de ley, de problemas de atribución, de plata. No, es un problema de voluntad política. Y estos gallos no tienen voluntad política porque ellos mismos se han hecho trampas en solitario. ¿Ya? Así que, por ende, la mesa de seguridad no está fracasando porque la derecha se suma o no se suma, sino que el gobierno no sabe qué hacer. Oye, tiene un problema el casco histórico producto de que tiene una alcaldesa ahí adentro que no sirve para nada. Y porque ella es responsable del deterioro urbano que dirige. ¿Sí? Ella ha terminado deteriorando su propio entorno. Es lo mismo que pasa en Valparaíso. No sacas nada a ponerle una mesa de diálogo a eso, a una mesa por la seguridad, esa cosa. Tienen un problema. Tú el problema que tienes hoy día en materia migratoria del país, efectivamente, es un problema que ya se conoce cuál es, un problema de voluntad, no un problema de mesa, eso. Entonces es gratis que un grupo político diga me sumo o no me sumo a esa mesa. Pero además esto es un problema de una derecha económica que está reflejada por Piñera y Chile Vamos. Esa gente ha creído actualmente que todos los problemas de gobierno y su relación con Boric la tienen que resolver con una mesa de diálogo. Todos. Hace pocos días atrás tuviste eso mismo con Felipe Larraín proponiendo eventualmente una mesa de diálogo para el tema de la inversión y la productividad y el tema del ciclo económico. Sí. El hecho de que los anuncios del IMASEC iba a tener una caída superior a lo estimado, por así decirlo. Lo has tenido al mismo tiempo incluso para el manejo epidémico. Hace pocos días atrás se salió a relucir de que las metas de vacunación de la 5ª dosis eventualmente están absolutamente por debajo de lo que se esperaba, los contagios están aumentando, el nivel de muertos también, y al mismo tiempo tienes el hecho de que el subsecretario cambió la base de cálculo eventualmente y la base de datos, en donde ya no se pueden comparar las cifras, por así decirlo. Entonces le empezaron a llegar y decir que había un problema de gestión aquí adentro. Has tenido problemas de manejo eventualmente
En toda esta cosa de los nombramientos, de fiscal, en los indultos, has tenido problemas de manejo en justicia. No hay ministerio que no tenga problemas de gestión. Entonces los gallos dicen, hagamos una mesa de diálogo. ¿Y qué es lo que te están diciendo en el fondo, Andrés? ¿Qué es lo que te está diciendo Javier Macaya con eso, Chaguán? ¿Qué es lo que te está diciendo Sebastián Piñera con eso? ¿Qué te están diciendo los empresarios? Gobiernen con nosotros, nosotros nos ponemos de acuerdo en privado y ustedes asuman la responsabilidad. Y ustedes van a poder seguir nombrando a los de Polo, a la Bárbara Figueroa, a la Beatriz Sánchez, a Javi Velasco, va a poder llegar y seguir teniendo, pero ustedes conversen con nosotros y nosotros no asumimos la responsabilidad. Ese diseño político, que además supone desgastar al gobierno y que venga un péndulo y que el péndulo venga para acá y no se quede allá, por así decirlo, no funciona. No funciona. No funciona como diseño político, no funciona como manejo económico, social, no funciona como manejo sectorial. No funciona. Tú no puedes, eso lo dije a Jaime Macaya, tú no puedes seguir creyendo que ese diseño, uno, te lo van a aceptar, dos, no se te va a salir de las manos. Tú puedes decir que te tienes que poner de acuerdo con el gobierno en algunos temas. Tú puedes decir eso. Pero tú tienes que estar dispuesto a poner nombres e integrar un gabinete para echarlo a andar. Y tú tienes que estar dispuesto a asumir la responsabilidad de los acuerdos que tú asumes. Tú no puedes ser la del maricón sonriente. No te va a funcionar. No te va a funcionar. Y tú puedes, efectivamente, tener una disputa con tu otra derecha y decir ustedes allá y yo acá, pero tienes que dar la cara y tienes que llegar y decir yo asumo la responsabilidad por esta gestión. Tú no puedes ser la Evelyn Matei que dicen no me dan confianza y sacas una fotito con Nico Cataldo, una fotito en la Plaza Baquedano. ¿Ah? No puedes llegar y justamente aparecer diciendo yo coso mi propia ropa. Tú no puedes llegar y hacer esa frivolidad. Eso fue Lavín. Eso fue Piñera. Eso terminó mal. Eso terminó mal. ¿Ya? Entonces, eso terminó en Boric. Yo lo que quiero tratar de decir, eso supone que el país es muy fragmentado, que la disputa política está tan estructurada que todo se juega en los medios de comunicación y que al mismo tiempo es tan culto el país, es tan culto que esta discusión altamente compleja de actores políticos se juega en el margen y tú lo puedes medir en el margen. ¡Mentira! ¿Ya? Esto no es altamente sofisticado. El pueblo de Chile eventualmente tiene temas gruesos, pero tiene ansiedades gruesas que no están resueltos por este juego. No están resueltas por este juego. ¿Te fijas o no? ¿Ya? Y además, el actor que normalmente ponía orden a todos estos temas y era visto por el pueblo eventualmente como una figura que producía respeto, es la presidencia de la República, el presidente. Y hoy día ese sujeto no despierta respeto. No es visto como un actor que pueda hacerse cargo de estos problemas de un modo que salga a la parroquia, que salga de esta grilla. No es visto. No despierta respeto. No hay liderazgo político institucional en el país capaz de resolver este problema. No lo hay. No lo hay. No lo hay. ¿Te fijas o no? Entonces tú tienes un divorcio. Y ese divorcio es muy peligroso. Es muy peligroso. Porque el incentivo es a diferenciarse de él. Allá ustedes, aquí yo. ¿Te fijas, no? Y es muy irresponsable eso. Y juega a la galería. Por eso tiene a todos estos bestias haciendo show. Por eso los tiene, porque el juego está hecho para eso. ¿Te fijas, no? Y eso está animado por empresarios que le dan tribuna a eso. Y porque esos empresarios creen muy poco en el país. No creen en ello. Si no creen en él, no le tienen fe. No le tienen fe, fíjate. Y por eso juegan a dos lados del mesón. Porque en el fondo quieren acomodarse y tratar de que de alguna manera haya un juego. Y ese juego justifique las pasiones. No te lo resuelve. Entonces, yo no siento que en esa realidad tú tienes madurez suficiente como la que tuvimos en los 80 para darse cuenta que ese juego ya no resiste más. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió en los 80 que obligó a cambiar? Ocurrieron dos o tres cosas. Primero, la crisis del dólar. O sea, Pinochet tomó la definición de devaluar. Esa cosa le generó un quilombo. Eso le generó un quilombo, eventualmente. La segunda cosa que le pasó, eventualmente, fue el estado de sitio.
Aparte de todo el tema de derechos humanos y toda la violencia política. O sea, llegó un momento en que no era sostenible, ¿ya? Hubo distintos momentos en estos 30 años donde cosas parecían, no esa magnitud, pero en donde los presidentes sintieron que no iban a poder terminar su mandato. Lagos le pasó con el Mob Gate, Sí, que claro. sintió que no iba a terminar. Después, sintió que se iba a quedar hasta ahí. Sí. que iba a quedar hasta ahí. Michelle Bachelet eventualmente sintió que con lo de su hijo eventualmente no iba a terminar, ¿ya? Fue Piñera el único de estos cuatro eventualmente que llegó y dijo, no, yo voy a manejar esta cosa. Tira la Constitución y llega y se pone a surfear eventualmente y se siente orgulloso de ese manejo y cree que lo puede repetir hoy día. Sí, pues, es que ese es el Y problema. la verdad las cosas es que no lo va a poder repetir. Entonces, cuando tú tienes gente que está convencida que ese diseño funciona, déjalo. Pero ojo, yo no acepto personas que me jueguen a dos lados del mesón de este relato. Yo no tengo nada que ver con ese relato. Y por eso asumo los costos políticos de eso. Asumo los costos de que yo no voy a formar parte de este gobierno, no voy a formar parte de esas mesas, no voy a llegar y entrar a contemporizar. Me peleo con Javier Macaya, me peleo con todos estos otros gallos. Eventualmente no tengo ningún rollo en eso. Ustedes allá, yo acá, ¿ya? No tengo nada que ver en este punto. Pero no me vengan a mí a tratar de decir, ¿sabes qué más, Tomás? Pongámonos amigos, hagamos una cosa en común. No, señor. No sé, ustedes hicieron esta cosa, asuman su responsabilidad. No vengan a tratar de rentabilizar el malestar. Ustedes son una vergüenza. Y no solamente en la derecha. Esto es una cosa que se lo he dicho a la Jimena Rincón, se lo he dicho eventualmente a Matías Walker, se lo he dicho a la gente de la democracia cristiana, se lo he dicho eventualmente a socialistas, amigos míos. Corten el hueveo. Esta cosa no tiene destino. No tiene destino. Es la verdad. Es verdad. Oye, Tomás, el último tema que yo tengo para hoy día es el tema este de que la Cámara de Diputados rechazó el proyecto de ley que pretendía retirar las armas inscritas legalmente a los particulares que tuvieran armas en sus casas. Esto no se trata de porte de armas porque en Chile está prohibido el porte de armas, salvo para las personas de las Fuerzas Armadas, Carabineros y la PDI, ¿no es cierto? Las demás personas no pueden portar armas, salvo situaciones muy especiales que tienen que ser autorizadas por autoridades muy altas. Pero querían quitarle las armas, lo cual era peligrosísimo, porque imagínate tú el siguiente escenario. Se requisan todas las armas, se aprueba la ley y se requisan. Los delincuentes entrarían a las casas con tenedor y cuchillo con un babero. O sea, sería tirar y abrazarse, sobre todo hoy día como está la delincuencia. Afortunadamente no se aprobó esto, fue rechazado en el Congreso, así que ese proyecto quedó en nada. Quedó en nada. Yo encuentro que por lo menos fue bastante acertado, porque una persona que tenga su arma legalmente inscrita, que haya pasado por todas las pruebas, porque lo hacen pasar por muchas pruebas psicológicas, una serie de cosas, yo creo que es legal que la pueda tener como en cualquier parte del mundo. ¿Sabes lo que pasa, Andrés? Mientras Chile no disminuye el grado de victimización y temor, porque hay un enorme temor eventualmente, o sea, los niveles de victimización y los niveles de ansiedad es cerca del 80% de la población. Mientras eso no baje eventualmente, olvídate un proyecto de ley para limitar el uso de armas. Al revés, va a aumentar el consumo, la compra de armas va a aumentar, ¿no? Y ese es el problema. Entonces, mientras el Estado no sea capaz de dar una señal de eficacia en materia de orden y seguridad, todos estos proyectos de ley son música. Son música. No solamente proyecto de ley, cualquier apelación a entregar armas, lo que sea, música. No tiene ningún destino en ese punto. Como este gobierno hace estas cosas como para la galería, para dar la señal como si es que está tratando de hacer algo y no logra nada, actualmente es pura, yo no le doy tanta importancia porque no le tengo, aun cuando hubieran aprobado la ley. Fíjate que acaba de entrar en vigor eventualmente una reforma tributaria que viene de Piñera, eventualmente en donde los servicios pagan IVA. ¿Ya? Sí, pues. Anda a llegar y hacerte un examen en un hospital, ahora vas a tener que pagar IVA y vas a tener que llegar. Entonces, todas estas cosas van a aumentar de precio, por así decirlo, ¿no? Todo, 19% más caro. Ya, yo quiero ver ese tema. Yo quiero ver el impacto de esa cosa. Yo quiero ver el impacto de lo que están haciendo en este instante. Entonces, una cosa es lo que dice el papel y otra cosa es la realidad. Yo lo que te quiero decir efectivamente, esto está en pleno desarrollo. No hay gobierno. Nosotros nos hemos comprado un modelo argentino de una economía dual.
Estás empezando a notar los efectos de esa economía dual. La gente está sacando sus plata afuera, está teniendo la plata bajo el colchón, está teniendo eventualmente doble contabilidad, la gente está evadiendo eventualmente, tienes una informalidad económica que está aumentando, la pobreza está aumentando, por así decirlo. ¿Ah? Los niveles de notificación, de trazabilidad para la epidemia, bajísimo, nadie está entregándote información. Sí. Entonces, ¿qué quieres que te diga, Andrés? Efectivamente, estás teniendo el modelo argentino en Chile. Vas a tener una economía dual, un país dual, en donde por un lado vas a tener estas cosas medias en la intelequia, su debate público, su constitución, sus leyes y todo lo demás, que no sirven para nada, y por otro lado vas a tener una selva, y una selva eventualmente precaria, muy violenta además, ¿no? Sí. Y en esa selva violenta vas a tener autotutela, la gente se va a proteger, y se va a proteger de la manera que tenga, esa es la verdad. Entonces, cuando yo veo eso y yo veo esta dinámica, te repito, lo mismo que te voy a repetir muchas veces. No hay liderazgo, no hay claridad, no hay diagnóstico y no hay voluntad. No hay voluntad, no hay disposición. Y no hay capacidad de persuasión, no hay talento político para llegar y echar a andar esto. No lo hay. Así es, pues, querido amigo. Lamentablemente, yo coincido con tu análisis. Yo creo que en este gobierno no hay capacidad de análisis. No hay liderazgo, no hay honestidad tampoco, Tomás, que eso es lo peor, no hay honestidad política. Eso es gravísimo, porque por último, ¿no es cierto?, en Chile antes, porque para mí Piñera tampoco tuvo honestidad política y para mí Bachelet tampoco tuvo honestidad política, pero por lo menos los presidentes antes, Elwin, Frey, tenían su idea que podías uno compartirla o no compartirla, o compartirla en parte o no, pero tenían honestidad política, ellos creían en lo que hacían, que lo estaban haciendo bien por el país. Independientemente, te digo que pudieran estar equivocados en algunas cosas y correctos en otras. Eso le puede pasar a cualquier persona, digamos. Pero había honestidad política. Hoy día es un mamarracho, y ya con Boric se pudrió todo, porque ya, por lo menos Piñera era un tipo hábil para los negocios, y un tipo que administraba relativamente bien. Pero Boric no tiene ni eso, o sea, es un mamarracho absoluto, ya no es solamente la constitución que habían creado, sino que él y su gobierno son un mamarracho total, no sirven para nada. Bueno, yo te voy a decir con todo esto es lo que dijo Camilo Escalona, y decía que Boric estaba reinsertando a Chile en el mundo. Lo ve solamente Camilo, eso, efectivamente no lo ve nadie más. Mientras nosotros no nos demos cuenta y no haya un consenso en Chile de lo que está ocurriendo en el país, es algo que los chilenos no nos merecemos y que en realidad es un deterioro público que por lo menos todos identifiquemos como tal, no habremos topado fondo. Y esto tiene que de alguna manera, va a empeorar antes de mejorar. Antes de verse una luz al final del túnel, esta cosa va a tender a empeorar. Así que yo no creo que estamos en una etapa en donde tú puedas llegar y decir vienen tiempos mejores. Todo lo contrario. Yo tengo la impresión efectivamente de que va a haber que acompañar al país a un momento de desconcertación, mucha aturdimiento, mucha perplejidad, mucho malestar. Mucha angustia también. Y angustia. Y yo creo que esa angustia no tiene, en gran medida está alimentada no solamente por un problema del gobierno, sino que no ve la gente eventualmente una capacidad para llegar a ir a acogerla y darle respuesta, por así decirlo. ¿Te fijas? Entonces, si tú me dices a mí, falta mucho. O sea, cuando digo mucho, no te estoy diciendo que eso va a demorar muchos años. Pero estos bestias han pretendido llegar y entregarnos un ciclo político que trata de esconder eso. O sea, vamos a tener convención constituyente este año, vamos a tener elecciones municipales el próximo año y vamos a tener elecciones presidenciales y parlamentarias el año siguiente. Y de esa manera estos bestias creen que van a poder entregar pan y circo a Chile. Bueno, yo creo que esa cosa les va a salir mal. Y la verdad, las cosas que yo creo que es tiempo de empezar a decirlo. Y no solamente decirlo, repetirlo y no aceptarlo. Yo creo que hay que cobrar todas estas cosas. Pero hay que cobrarlo con credibilidad. Andrés, esto no basta con decir, agitemos el malestar. No sacas nada con las Pamela Giles, con Parisi. No sacas nada con estos diputados que dicen efectivamente que están en contra del indulto, pero en el fondo debieron haber ayudado a evitarlo, decirlo. No sacas nada con estos bestias en las mesas de seguridad, en las mesas tal o cual. Estos gallos no hacen su pega. Y hay que decir cobrárselos a ellos también.
Aquí no es solamente una pelea con Boric. Metámonos en la cabeza. Esto es una pelea contra toda una clase política que realmente desentonó y realmente está abusando del país, ya ni siquiera de nuestra democracia, de Chile y de su historia, su identidad. Y yo creo que hay que por lo menos levantar la voz en esa dirección. Así es. Querido amigo, yo me estoy ya despidiendo de todo el mundo. Les recuerdo a nuestros amigos que mañana a las 19 horas estamos con Hermógenes Pérez de Arce en el programa de todos los jueves. 19 horas, recuerden, 7 de la tarde. Y ahora, si quieren, todos se pueden ir al programa de Rodolfo en el canal A Paso Firme. Está con el programa Es Tendencia, parece que está muy entretenido hoy día, así es que los que quieran ir, los invito cordialmente. Querido amigo Tomás, nos vemos el próximo miércoles, te mando un gran abrazo y estamos en contacto. Que estés bien. Chao, chao. Un abrazo. Chao amigos, chao, chao. Un abrazo. Chao, chao.